La Revolución Industrial. Fue un periodo de importantes avances tecnológicos e innovaciones que tuvieron lugar en Europa y América del Norte desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Aquí están algunos de los primeros inventos que revolucionaron la era industrial y encaminaron el mundo y la tecnología a como la conocemos hoy. Número 1. La máquina de vapor. Fue una de las invenciones más importantes de la Revolución Industrial. Inventada por el ingeniero escocés James Watt en 1765. Esta máquina utilizaba vapor de agua para generar energía mecánica y así mover maquinarias. El principio de la máquina de vapor se basaba en el principio de la expansión del vapor de agua. Cuando se calentaba agua en una caldera cerrada, el vapor generado tenía una presión que podía ser utilizada para generar movimiento. Antes de la invención de la máquina de vapor, la producción de bienes dependía en gran medida del trabajo manual y del uso de animales de carga. La máquina de vapor permitió la mecanización de la producción, lo que aumentó la eficiencia y la producción en masa. La máquina de vapor se utilizó inicialmente en la industria textil para mover telares y otros equipos de producción, pero rápidamente se extendió a otras industrias como la minería, la metalurgia y la producción de alimentos. La máquina de vapor de James era mucho más eficiente que las máquinas de vapor anteriores, lo que la hizo más práctica y económica de utilizar en la producción en masa. También mejoró la seguridad de la máquina al eliminar la necesidad de calentar la caldera y de inyectar vapor directamente en el cilindro, lo que redujo el riesgo de explosiones. La máquina de vapor revolucionó la forma en que se producían y se transportaban bienes y sentó las bases para la revolución industrial. Además, la máquina de vapor también tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana al permitir la creación de locomotoras y barcos de vapor, lo que revolucionó el transporte y la comunicación. Número 2. La hiladora mecánica. Inventada por Richard Arkwright en 1769. Fue un gran avance en la producción de hilo de algodón durante la Revolución Industrial. Antes de su invención, la producción de hilo era un proceso manual y lento, realizado por artesanos que utilizaban ruecas y usos para hilar el algodón en pequeñas cantidades. La hiladora mecánica permitió la producción en masa de hilo de algodón, lo que aumentó significativamente la eficiencia de la industria textil. La hiladora mecánica consistía en una serie de rodillos que estiraban el algodón y lo convertían en hilos finos y uniformes. La máquina era operada por una persona y podía producir grandes cantidades de hilo en poco tiempo, lo que redujo los costos de producción y aumentó la cantidad de productos textiles que se podían producir. Además, la hiladora mecánica también producía hilos más fuertes y uniformes que los hilos producidos manualmente, lo que mejoró la calidad del producto final. Fue el inicio de la mecanización de la industria textil, lo que transformó la economía y la sociedad. La producción en masa de hilo de algodón permitió la producción en masa de telas, lo que redujo los costos y aumentó la disponibilidad de ropa y otros productos textiles. También impulsó la demanda de algodón, lo que llevó al aumento de la producción de algodón en América y otros lugares. La hiladora mecánica fue uno de los avances más importantes de la Revolución Industrial, ya que cambió la forma en que se producían los bienes y sentó las bases para la producción en masa y la mecanización de otras industrias. La invención de la hiladora mecánica de Arkwright fue uno de los principales factores que impulsaron el crecimiento económico y la transformación social durante la Revolución Industrial. Número 3. El telar mecánico. Fue un importante avance en la producción textil durante la Revolución Industrial. Fue inventado por Edmund Cartwright en 1784. Y su invención permitió la producción en masa de telas y aumentó la eficiencia de la industria textil. Antes de la invención del telar mecánico, la producción de telas era un proceso manual que requería mucho tiempo y esfuerzo. Los telares manuales eran operados por artesanos que trabajaban con agilidad, pero que no podían competir en términos de velocidad y eficiencia con los nuevos telares mecánicos. El telar mecánico de Edmund utilizaba una serie de palancas, engranajes y carruchas para tejer telas de manera rápida y eficiente. La máquina era alimentada por una fuente de energía externa, como una máquina de vapor, lo que permitía que el telar funcionara de manera continua, sin la necesidad de descanso. Además, el telar mecánico podía producir telas más anchas y uniformes que los telares manuales, lo que mejoraba la calidad del producto final.
El telar mecánico fue uno de los principales factores que impulsó la revolución industrial. La producción en masa de telas permitió una reducción en los costos de producción, lo que, a su vez, permitió una mayor disponibilidad y acceso a la ropa y otros productos textiles. Además, la producción en masa también creó empleos en la industria textil y en otras industrias relacionadas. El telar mecánico también sentó las bases para la mecanización de otras industrias, ya que su éxito demostró que la producción en masa era posible mediante el uso de maquinaria especializada. A medida que se desarrollaron nuevas máquinas y tecnologías, la mecanización de la producción se extendió a otras industrias, lo que impulsó el crecimiento económico y el progreso tecnológico. Número 4. La máquina de hilar y tejer de doble acción, también conocida como la mula. Fue inventada por Samuel Crompton en 1779. Y fue un avance importante en la producción textil durante la Revolución Industrial. Antes de la invención de la mula, existían dos tipos de máquinas para la producción de hilo: la hiladora manual, que producía hilo de alta calidad, pero era lenta y costosa, y la hiladora mecánica, que producía hilo a alta velocidad, pero de baja calidad. Crompton combinó la eficiencia de la hiladora mecánica con la calidad de la hiladora manual al inventar la mula. Consistía en un marco de madera en el que se montaba una hiladora mecánica y una hiladora manual, ambas conectadas por una barra de control. La hiladora manual se utilizaba para estirar y estabilizar el hilo, mientras que la hiladora mecánica giraba el uso a alta velocidad. Esto permitió la producción de hilos de alta calidad a una velocidad mucho más alta que la de la hiladora manual. Además, la mula también se adaptó para la producción de telas. Crompton añadió un mecanismo de telar a la mula, que permitía la producción de telas de alta calidad a una velocidad mucho más alta que con los telares manuales. La mula revolucionó la producción de hilo y tela durante la Revolución Industrial. Su eficiencia permitió una producción de alta calidad a gran escala, lo que mejoró la disponibilidad y la accesibilidad de la ropa y otros productos textiles. La mula también creó empleos en la industria textil y en otras industrias relacionadas. Número 5. El ferrocarril, también conocido como tren. Es un medio de transporte que funciona sobre rieles y que ha sido fundamental para el desarrollo del transporte a larga distancia. El primer ferrocarril moderno se construyó en 1804, en Inglaterra. Desde entonces, ha revolucionado la forma en que se mueven las personas y los bienes a largas distancias. Antes del ferrocarril, el transporte a larga distancia se realizaba principalmente por vía marítima o a través de caravanas de animales de carga. Esto significaba que el transporte de mercancías y personas era costoso, lento y estaba sujeto a factores como el clima y las condiciones del camino. El ferrocarril, por otro lado, permitió un transporte más rápido y eficiente de bienes y personas a larga distancia. Los trenes podían viajar a velocidades mucho mayores que las caravanas y los barcos, lo que significaba que se podían transportar grandes cantidades de mercancías y personas en un tiempo relativamente corto. Además, la construcción de ferrocarriles también permitió la conexión de regiones previamente aisladas, lo que mejoró la economía y el desarrollo de estas áreas. A medida que se construyeron más líneas de ferrocarril, se produjo una integración aún mayor de las economías regionales y nacionales, lo que permitió el crecimiento y la expansión de los mercados nacionales e internacionales. Los ferrocarriles también facilitaron el transporte de materiales, como el carbón y el hierro, que eran necesarios para la producción industrial, lo que permitió una producción más eficiente y a gran escala. El ferrocarril también tuvo un impacto significativo en la vida de las personas. Antes del ferrocarril, viajar a larga distancia era un lujo reservado para los ricos. Sin embargo, con la construcción de ferrocarriles, el transporte a larga distancia se convirtió en algo mucho más accesible para la población en general. Número 6. El procesamiento de alimentos. Es un sector de la industria que ha experimentado grandes avances y cambios en la historia de la humanidad, especialmente durante la Revolución Industrial. Dos invenciones que tuvieron un gran impacto en este campo fueron la lata de conservas y la máquina de cortar carne. La lata de conservas, inventada por Peter Durand en 1810, revolucionó la forma en que los alimentos podían ser almacenados y distribuidos. La idea detrás de la lata de conservas era sellar los alimentos en un recipiente hermético, lo que los protegía de la humedad y el aire, y les permitía mantenerse frescos durante mucho más tiempo.
Además, las latas de conservas eran fáciles de transportar, lo que facilitó el comercio de alimentos en largas distancias. La lata de conservas permitió una mayor seguridad alimentaria y una mayor disponibilidad de alimentos frescos en todo el mundo. Los alimentos que antes se estropeaban rápidamente, como frutas, verduras, pescado y carne, podían ser ahora preservados en latas herméticas durante largos periodos de tiempo. Otra innovación en el procesamiento de alimentos fue la máquina de cortar carne. Inventada por Carl Drais en 1814, permitía cortar carne de manera rápida y uniforme, lo que mejoró la eficiencia de la producción de alimentos. La máquina de cortar carne también ayudó a reducir el desperdicio de carne, ya que permitía cortar la carne de manera más precisa y aprovechar todo el producto. La máquina de cortar carne también fue importante para la seguridad alimentaria, ya que redujo el riesgo de contaminación de la carne por parte de los trabajadores. Antes de la invención de esta máquina, la carne se cortaba a mano, con cuchillos, lo que aumentaba el riesgo de que los trabajadores se cortaran y contaminaran la carne con sus manos. Gracias a estos inventos se pudo asegurar salud y desarrollo de las masas. Luego de estos increíbles inventos revolucionarios, aún se fabricaron y diseñaron muchos otros, incluso más importantes y trascendentes, pero esos te los dejamos para otro video. Si te interesa ver la parte 2 de Inventos que revolucionaron la era industrial, te recomiendo que te suscribas al canal, ya que, si el video es apoyado, muy pronto tendrás la próxima entrega. No olvides dar me gusta al video y dejar algún comentario interesante. Esto es todo por hoy, nos vemos pronto en el canal Top Academy.